En la actualidad, los migrantes centroamericanos se han hecho presentes en nuestro país. A su vez, en su paso por México, han desencadenado una ola de críticas. Este grupo de personas se ha visto obligadas a realizar esta migración por factores internos de su país de origen. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano tiene la obligación de brindar un Estado de Derecho. En contexto, México es un país en el cual el tema migratorio está intrínseco a nuestro contexto de vida, tanto en contextos de movilidad regulares como irregulares. Los altos índices de migración irregular que se presentan en México hacen necesaria una aproximación al tema migratorio que parte de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación, la responsabilidad comprometida de los países en nuestra región, pero sobre todo que tenga como base a los derechos humanos y el concepto de seguridad humana. Entendida esta última como la seguridad de las personas en su vida cotidiana que se alcanza no mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino como la concepción de un pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su desarrollo personal, a la satisfacción de sus necesidades básicas y a la participación en la comunidad de forma libre y segura. Los factores que impulsan la migración son las cuestiones económico-productivas, crisis humanitarias y cambio climático y desastres por fenómenos naturales. En el ámbito económico productivos, el PIB per cápita en Panamá, México y Costa Rica son los de mayor nivel, con un volumen que fluctúa entre los 9.2 y 10.7 mil dólares por persona al año. Se trata de una cifra que prácticamente triplica a los demás países centroamericanos, los cuales se encuentran en una muy desfavorable situación en cuanto a sus niveles de desarrollo. En el mejor de los casos, Belice y El Salvador, el PIB tiene un per cápita que no supera los 4.5 mil dólares. Asimismo, destacan los casos de Nicaragua y Honduras, en donde el PIB per cápita es de solo 1.8 y 2.3 mil dólares por persona. Este contraste en los niveles de desarrollo medidos por el PIB per cápita se reproduce y acentúa al considerar la incidencia de la pobreza y la desigualdad social en cada país. En la región México-Centroamérica hay una confluencia de factores que impulsan la migración y de manera más general la movilidad de la población. En las dos últimas décadas, la situación se ve agravada por la vulnerabilidad social y ambiental a las crisis que se han constituido en elementos de fragilidad, inseguridad, inestabilidad e incertidumbre por amplios sectores de la población. En el aspecto de crisis humanitarias, en un análisis de indicadores para unas 900 municipalidades de El Salvador, Honduras y Guatemala, se observa que las comunidades de migración son las de mayor población, pero también en donde se produce el mayor número de homicidios en cada país. Del total de estas personas que han considerado emigrar, la principal razón es la falta de oportunidades en El Salvador, luego el crimen y la violencia, las oportunidades en Estados Unidos y la reunificación familiar. Las personas centroamericanas identifican dos causas principales de la migración de menores de edad: la violencia y la falta de oportunidades económicas en los países de origen. En el aspecto de cambio climático y desastres por fenómenos naturales, en cuanto a factores climáticos o de otro tipo, se ha llamado la atención sobre la vulnerabilidad de la región a los efectos del cambio climático. Centroamérica produce y seguirá produciendo una mínima parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues es una de las 3 zonas más peligrosas del mundo por su vulnerabilidad climática y por la dinámica geológica que generan huracanes, lluvias intensas, sequías, terremotos y erupciones volcánicas. Lo que se anticipa entonces es que actividades dependientes del clima, como la agricultura, se verán afectadas con incidencias en la evolución económica de la región. La vulnerabilidad de la región al cambio climático entonces produce otras series de vulnerabilidades sociales y económicas. La migración de centroamericanos a través de México. México es un país de origen, de tránsito y cada vez más de destino de inmigrantes. Información de la Organización Internacional para las Migraciones: el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos el principal destino de la migración mundial actualmente. La Bestia es un tren que transporta mercancía desde el sur hasta ciudades fronterizas con Estados Unidos. Puede transportar entre 1.000 y 1.500 migrantes. Este transporte es utilizado por los migrantes debido a que ofrece la posibilidad de cruzar una parte del territorio mexicano sin pagar el uso de transporte. Sin embargo, muchos mueren en el intento debido a que el ferrocarril está cargado de peligros, entre ellos caer sobre las ruedas, atacadores, asesinos, narcotraficantes, etc. Además de la opción de la Bestia, existen otras, entre ellas caminar, camión o incluso camioneta. Sin embargo, la opción más viable sigue siendo el tren porque no representa una descarga monetaria.
Los principales peligros a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos al cruzar México son a los altos riesgos de violaciones a sus derechos, persecuciones por parte de la policía, robos, violaciones, extorsiones, discriminaciones y deportaciones, entre otros. Además, los migrantes sufren accidentes por variedad de razones, entre ellas está la fauna natural de la región, las víboras y los insectos venenosos, especialmente por la noche cuando los migrantes duermen en la intemperie, los grandes cuerpos de agua, presas, ríos, lagos y mares, insolación, accidentes de carretera y el tren La Bestia, uno de los principales peligros del camino. Algunas de las soluciones que se han aplicado aquí en México son las siguientes. Paso libre, dignidad y justicia en el camino AC. Es importante resaltar la existencia de diferentes organizaciones no gubernamentales que ayudan a los migrantes en su trayecto a los Estados Unidos de América, las cuales tratan de cubrir algunas de sus necesidades en la zona metropolitana de Guadalajara. Una muestra es esta organización. Es una organización sin fines de lucro que se conforma de activistas, académicos, profesionistas y religiosos. Su misión es lograr un trato digno y justo que respete los derechos humanos de los migrantes por la zona metropolitana, a través de ayuda humanitaria. Otro de los programas es el Programa Regional Mexicano y Centroamérica, el cual es impulsado por los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Este financia a los gobiernos de la región, al sector privado y organizaciones locales. Entre los programas se encuentran Iniciativa a la Información para el Manejo de la Migración del Triángulo del Norte, para fortalecer la capacidad para el manejo, la recolección y análisis y compartir información sobre la ayuda humanitaria y el desplazamiento migratorio irregulares. Además, ofrece servicios para ayudar a los migrantes a retomar y reintegrarse en sus comunidades locales. Finalmente, uno de los programas más importantes es la Casa de Migrantes, la cual se constituye una forma nueva de organización de las comunidades de migrantes mexicanos que trabajan o residen en los Estados Unidos. Generalmente está conformado por grupos de ciudadanos que comparten el mismo origen en México y que tienen como uno de sus principales objetivos maximizar recursos económicos para la puesta en marcha de una serie de actividades o proyectos que beneficien tanto a las comunidades de origen como a los mismos migrantes y por tanto a sus familiares. A pesar de que en los años recientes se ha publicado una gran cantidad de información sobre la migración en la región México-Centroamérica, especialmente referida a la migración en tránsito a través de distintos medios de información masiva, los datos que dan cuenta de las causas, la dinámica, las características y las consecuencias de la migración de forma rigurosa son aún insuficientes. Uno de los retos que los estados de la región deben atender con premura es acordar criterios básicos para generar información sobre la migración que se produce entre países y desde estos hacia otras regiones. Quizá un sistema de monitoreo internacional pueda dar cuenta de forma uniforme de las características de los movimientos migratorios y de las condiciones en que migran las personas, atendiendo de manera especial los derechos humanos de las personas que se ven en la necesidad de abandonar o regresar a su país de origen, o bien transitar o llegar a otros.